que lo vamos a seguir usando ahora, entonces es importante repasarlo, y lo vamos a hacer con este ejercicio, en el cual nos están pidiendo, dada la función h y g que ya hemos trabajado la semana pasada, perdón, que está el video de la clase, H oculta con G. ¿Han tenido oportunidad de ver el video? Es hasta las 6 de la tarde, pero no es que... ¿El video de la clase, chicos? Profe, ¿puede silenciar los micrófonos? Sí, ya silencio. Ingresan por la guardia de civil, se las Bien. topa. Entonces, la semana pasada, ustedes no han tenido clase, así que tenían que ver el video, y han visto lo que es el álgebra de funciones, la suma, la función suma, la función diferencia, la función producto, la función cociente, y otra operación especial que es la composición de funciones. La composición en este caso de la función h con g, que cómo se simboliza h, a continuación un cerito y a continuación la función g. Bien, queremos trabajar entonces con la composición de h con g. Lo primero que debemos determinar antes de empezar, cuando vamos a trabajar o operar con funciones, lo primero es determinar el dominio de esa función que queremos operar, la operación de funciones que queremos hacer. Si ese dominio resulta un conjunto distinto del vacío, tiene sentido analizar y conformarla a la función. Entonces, veamos a qué igual el dominio de h compuesta con g. H, voy a ir despacio porque la semana pasada ustedes no han tenido clases, han tenido que ver el video. Por definición, son los x pertenecientes al dominio de la función que actúa, que está a la derecha. O sea, los x pertenecientes al dominio de g, tales que su imagen, o sea, g de x, pertenezca al dominio de la función que se encuentra a la izquierda, o sea, a h. Bien, observen entonces, necesitamos el dominio de g y necesitamos el dominio de h. Por lo tanto, vamos a determinar el dominio de g. Ya el dominio de g es todos los reales salvo el 0, porque es esta g. El único valor que no puede tomar x es 0. Y luego el dominio de h, que, fíjense, es una raíz cuadrada. Por lo tanto, necesitamos que la cantidad subradical sea mayor o igual que 0. Es decir, que x debe ser mayor o igual que 0, o lo que es lo mismo, pertenecer al intervalo 0, infinito. Bueno, una vez que tenemos el dominio de ambas funciones, que es lo que necesitamos cuando queremos calcular el dominio de la compuesta, vamos a reemplazar cada cosa por su igual. Dominio de h compuesta con g son los x pertenecientes al dominio de g, es decir, a los reales salvo el o, tales que g de x, ¿pero qué es g de x? Menos 1 sobre x más 2, menos 1 sobre x más 2, pertenezca al dominio de h. Pero ¿quiénes están en el dominio de h? Todos los números mayores o iguales que ¿qué? Que 0. Que 0. ¿No es cierto? Entonces, decir que esta expresión pertenezca al intervalo 0 infinito es equivalente a decir que esta expresión sea un número como mayor o igual que 0. ¿No, chicos? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces,
Fíjense, tenemos que determinar este conjunto, el conjunto formado por todos los reales salvo el 0, pero de todos estos de acá, queremos además, fíjense, tal que, es decir, de todos estos X que cumplen esta condición, queremos también aquellos que cumplan que tal que menos 1 sobre X más 2 sea mayor o igual que 0. Entonces tenemos una tarea importante, que es determinar para qué conjunto de X se cumple, para qué X se cumple que menos 1 sobre X más 2 es mayor o igual que 0. Bueno, entonces vamos a resolver esa situación. Entonces, ¿cuál es nuestro problema ahora? Determinar para qué valores de X menos 1 sobre X más 2 resulta mayor o igual que 0. Queremos encontrar el conjunto solución de esta desigualdad. ¿Sí? ¿Qué le pasa a esta desigualdad? Está conformada por una expresión algebraica más un número. Entonces lo que vamos a hacer es transformar esta suma algebraica de una expresión fraccionaria más un número en un cociente. ¿Cómo se hace eso? Ya lo saben ustedes, sacando común denominador. Entonces, si saco común denominador X, ¿qué me queda? X dividido en X de 1, por menos 1, menos 1, más X dividido, acá es como si yo tuviera dividido en 1, ¿sí? X dividido en 1 de X por 2, 2X. ¿Qué tengo ahí entonces? Fíjense qué bonito me quedó. Me queda 2X menos 1 sobre X, mayor o igual que 0. ¿Qué he logrado de esta manera, chicos? He logrado escribir esta expresión que tenía originalmente como un cociente. Y ahora voy a aplicar lo que aprendí cuando aprendieron a resolver inecuaciones o desigualdades que tenían que ver con un cociente. ¿Qué hacían? Sacaban los ¿qué? Los ceros del numerador y los ceros del denominador. ¿Quién es el cero del numerador? X igual, bueno, si resuelven 2X menos 1 igual a 0, les va a quedar X igual a 1 medio. Y si resuelven 0 del denominador, es a la vista que es X igual a 0. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Bien. Siempre es recomendable cuando resuelvan inecuaciones cuadráticas o de grado mayor, desigualdades que involucran expresiones polinomiales de grado mayor o igual que 2 o cocientes, y saquen los ceros para armar los intervalos de prueba. Yo les recomiendo siempre que tengan los ceros, los ubiquen sobre la recta real, para que no se confundan y vean bien cuál está primero y cuál está después. Fíjense ustedes, en este caso tengo el 0 y el 1 medio, y entonces me han quedado determinados 3 intervalos de prueba. El menos infinito 0, el 0, 1 medio y el 1 medio infinito. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y eso es lo que está hecho acá. ¿Está bien? Pongo intervalos de prueba. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Siempre los intervalos de prueba van abiertos, porque estamos viendo, en este caso, solamente estamos viendo cuando armamos el cuadrito los valores para los cuales se está cumpliendo que 2X menos 1 sobre X resulta un número como positivo. Eso estamos viendo en el cuadrito. Bueno, fíjense, en el cuadro está el intervalo menos infinito 0, que es el primero, el 0 1 medio y el 1 medio infinito. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos que hacer ahora. Vamos a sacar de cada intervalito un representante. ¿Por qué? Porque el teorema de conservación del signo me dice que
tener un signo para estos X, un signo para estos X y un signo para estos X. Para todos los de acá le va a pasar lo mismo. Para todos los de acá lo mismo y para todos los de acá lo mismo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tomo un representante cualquiera de ese intervalo y veo qué signo tiene. Por ejemplo, en este caso, del intervalo menos infinito 0, vamos a tomar como representante el menos 1, ¿sí? Y veamos. 2 por menos 1, menos 2. Menos 1, menos 3. Numerador positivo. Negativo. ¿Ven? Numerador negativo. Vamos abajo. X vale menos 1. Denominador negativo. Por regla de los signos, menos dividido en menos, de más. Estoy interesado en aquellos valores que hacen que este cociente sea positivo. ¿Verifica mi desigualdad? Sí, verifica. Y ustedes me dirán, profesora, ¿y usted ha tomado menos 1? ¿Podría haber tomado menos 5? Sí. Mire, 2 por menos 5, menos 10, menos 1, menos 11. Menos 11, negativo. Sobre menos 5, negativo, negativo. Sobre negativo, positivo. ¿Y podría haber tomado menos 10.000? Perfecto. Me iba a quedar negativo y negativo, positivo. ¿Entendido, chicos? La elección del puntito, el valor de prueba es arbitraria, pero siempre que esté dentro del intervalo correspondiente. ¿Estamos? Sí, perfecto. Bien. De manera tal que ahora estamos en el intervalo 0, 1 medio, un intervalo más chiquitito, entonces tenemos que chequear de tomar un número que esté dentro del intervalo. Un cuarto, un octavo, un tercio, son todos elementos del intervalo 0, 1 medio. Toma un cuarto. 2 por un cuarto, 1 medio, menos 1, menos 1 medio. Numerador negativo. Al ser X igual a un cuarto, negativo y acá positivo. Ahí corrijan, chicos, hay un menos más ahí, hay un errorcito. Es menos sobre más igual. Regla los signos, negativo. No verifica, porque estamos que para todo X de este intervalo, esa desigualdad resulta negativa. Y nosotros estamos interesados en ver quiénes hacen esa desigualdad como positiva. Bueno, vamos en el intervalo. ¿Ven que acá hay un doble signo? Corrijan, por favor, es más directamente. Por eso lo he puesto de color para que lo vean. El 1 medio infinito, tomo el 1, 2 por 1, 2, menos 1, 1, positivo, positivo el denominador, más dividido en más, sí verifica. Quiere decir, atención, que si yo pienso quiénes son los X para los cuales 2X más 1, 2X más 1, perdón, 2X menos 1 sobre X es una cantidad positiva, ¿quiénes van a ser? Los X del intervalo menos infinito, 0, unido, 1, 1 medio, infinito. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Estamos bien? O sea, profe, la unión de este... Ya va. La unión de esos dos. Ya hemos logrado que es mayor, pero acá mi desigualdad que yo quería era mayor o igual, ¿sí? Es decir, también me interesa quiénes hacen que la desigualdad sea mayor o igual a 0. ¿Y cuándo ese cociente es 0? Cuando X vale 1 medio. ¿Sí? Por lo tanto, debo unirle a este conjunto el conjunto formado por el único elemento 1 medio. Lo voy a tener en cuenta dentro del conjunto solución al 0 del denominador. ¿Será parte del conjunto solución? No. Nunca, jamás. Nunca. Porque ese número hace que el denominador sea 0 y nosotros ya sabemos que la división en 0 no existe. Entonces, solamente me sirven los ceros del denominador para armar los intervalos de prueba. Nada más. Bien.
Pero ¿qué pasa si a esta unión de intervalos le agrego el 1/2? ¿Qué va a pasar? Este intervalo se va a convertir en ¿cómo? En un intervalo cerrado en 1/2. Muy bien. Entonces voy a tener el intervalo 1/2 infinito. Bien. Entonces, volvamos a nuestro problema, que era el dominio de H compuesta con G. El dominio de H compuesta con G son los X pertenecientes a los reales menos el 0, tal que esto era mayor o igual que 0. Pero esto ¿para quién ocurre? Para los X de tal que X pertenece a menos infinito, 0, unido, 1/2, infinito. Todo número real de acá, distinto de 0, tal que X es esto. Entonces, voy a considerar este conjunto, porque esto es como una intersección. La intersección de estos X con los de este. ¿Y qué me da la intersección de este con este? Este conjunto que acabo de obtener. El menos infinito 0 unido 1/2 infinito. Y ese es el dominio de la función compuesta H con G. Bien, ahora vamos a, una vez que vemos que esto evidentemente es distinto del vacío, es decir, hay un montón de puntitos para los cuales tiene sentido armar la función, la vamos a obtener. ¿Qué es H compuesta con G? Es tal que H compuesta con G aplicado a X, ¿cómo transforma? Esto es así. Esto es H de G de X. H de G de X. ¿Y esto qué es entonces? ¿Esto qué es? H de, ¿quién es G de X? Menos 1 sobre X más 2. ¿Lo ven? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Reemplazo G de X por lo que corresponde. ¿Qué es G de X? Menos 1 más X más 2. Esto es G de X. Y ahora les pregunto, ¿qué le hace a H a X? ¿Le calcula qué? La raíz cuadrada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Qué le hace H a X? Lo toma y le transforma, le calcula la raíz cuadrada. ¿Qué le va a hacer H a todo esto? Le va a calcular la raíz cuadrada. Es decir, que esto va a ser raíz cuadrada de menos 1 sobre X más 2. Y esa es la función compuesta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe, sí. Bien. Vamos entonces ahora, cierro esta ventana y vamos a ir a la otra ventanita, que es definir lo que de ahora en más vamos a conocer como función inversa. Bueno, la función inversa lo que está íntimamente relacionada con el concepto de composición. ¿Sí? Para que ustedes, para los que no lo han visto, yo quiero que entiendan qué hace la función F compuesta con G. F compuesta con G actúa de la siguiente manera. Miren, yo les quiero contar. Miren, ¿qué hace la función F compuesta con G? Actúa primero la G y luego la F. Es decir, si yo tengo un X, ¿qué le hago a ese X? Mediante la función G, le calculo su imagen. Es decir, G de X. Sale transformado este X en G de X.
¿qué es este g de x? Un número real. Entonces viene la función f y dice, hasta este g de x, este número real, bueno, le voy a calcular su imagen. Entonces viene la función f, lo toma a este x, a este número real, y le aplica la función f. ¿Y qué sale transformado? En f, ¿lo ven? Y ese es el i que sale. O sea que nosotros, ¿qué vemos cuando actúa la función compuesta? Vemos el elemento de entrada y el elemento de salida. Entra este x por una cajita mágica y sale transformado en este i. ¿De acuerdo? ¿Luego de qué? De que haya actuado la función f compuesta con g. ¿Está claro lo que acabo de decir? Sí, profe. Así actúa. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense, por eso la explicación del dominio. ¿Quién es la que actúa primero? Sí. ¿Puede repetir? ¿Quién es la que actúa primero? La función g. Entonces, el dominio de f compuesta con g, ¿a qué es igual? A los x pertenecientes ¿a quién? Primero, tomo un x, pero para que yo pueda armar o calcular el g de x, ¿a dónde debe estar este x? En el dominio de g. Del dominio de g. Pero de esos x, yo les pregunto, siempre que yo calcule una imagen de estos x, los g de x, ¿van a estar necesariamente en el dominio de f? No necesariamente. ¿Entienden lo que estoy diciendo? ¿Está? Sí, profe. ¿Cómo, profe? O sea, no todo x que le calculo su g de x, esto va a pertenecer al dominio de f. Entonces solamente me voy a quedar con aquellos para los cuales su imagen pertenece al dominio de la función que actúa segundo. ¿Ves? De todos los x del dominio, solo voy a tomar a aquellos cuya imagen le puedo calcular la imagen mediante f porque están en el dominio de la función que actúa segundo, que es la f. ¿Entendido, chicos? De ahí sale que el dominio de f compuesta con g sea los x pertenecientes al dominio de g, tales que su imagen pertenece al dominio de f. ¿Está claro? Profe, ¿qué puso al último? ¿Cómo? Al último. ¿No? Arriba al último. ¿Acá? Ah, ¿qué dice ahí? Igual ahí. Ah, bueno, profe. Bueno, entonces ahora vamos a entender que la composición obviamente no siempre es una operación conmutativa. Es decir, que no siempre f compuesta con g da como resultado g compuesta con f. No tiene por qué. Entonces, hay un tipo particular de funciones para los cuales la composición resulta conmutativa. Y eso nos vamos a encargar ahora. Algunas de esas para las cuales se cumple, vamos a ver ahora. Hay un conjunto de esas especiales donde la composición de f con g es igual a la de g con f, vamos a encargarnos ahora. Con el concepto de función inversa. Definición de función inversa. La función g es la función inversa de la función f si y solo si la función g es la función inversa de la función f, si y solo si se cumple ¿qué? Dos condiciones. Mire, primero,
para todo X perteneciente al dominio de G, F compuesta con G de X es X. ¿Sí? Y luego, para todo X perteneciente al dominio de G compuesta con F, también me devuelve X. Es decir, que ambas composiciones, al componer F con G o G con F y aplicarlo a X, devuelve el mismo resultado, que es X. Entonces, ¿pero qué se debe cumplir? Las dos cosas a la vez. Y en este debe ser cierto para todo X del dominio de G, y esto debe ser cierto para todo X del dominio de F. Fíjense el orden. Acá siempre para la función que actúa segundo. Perdón, primera. La que está en el segundo lugar, que es la que actúa primero. ¿Sí? Bueno. ¿Qué quiere decir? Por favor, quiero que entiendan qué quiere decir. Tomo un X, le hago la composición de F con G, ¿y qué sale? El mismo X. Tomo un X del dominio de G, le aplico la composición y sale el mismo. ¿De acuerdo? Es decir, que es como que no le hubiese hecho nada. ¿Me van siguiendo? Como que el mismo número nomás. Claro, como que entra 2 y sale 2. Entra Es como si le 10.000 cambiaran y el sale nombre 10.000. nomás. ¿Estamos de acuerdo? Profe, es ¿Sí? como si le cambiaran el nombre, pero el mismo número, digamos. El mismo número. Exactamente el mismo elemento sale. Ya les voy a explicar otra cosita. ¿Qué pasa para la otra condición? Si tomo un X perteneciente al dominio de F, le aplico G compuesta con F, y que es a X, entra un X, ¿y quién sale? El mismo. Es decir, que luego de actuar las dos funciones sobre ese X, sale igual. O sea que no se ha transformado. ¿Está claro? ¿Y cuál es la única manera de que si entra así salga igual? Que una función deshaga lo que ha hecho la otra. ¿Entienden? Por ejemplo, si yo a un número, entra un número y le calculo el cubo, lo elevo al cubo, y luego viene una función que hace, toma un número y le eleva al cubo, y la otra viene y le calcula la raíz cúbica. ¿Sí o no? ¿Qué va a pasar con ese número? ¿Va a quedar cómo? Igual. 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 ¿Sí? Igual. Entonces, ha venido la G con mucho esfuerzo, le ha tomado el X y lo ha elevado al cubo, pero viene la F por detrás y le dice, no lo quiero ese cubo, le saco la raíz cúbica y sale ¿quién? X igual. ¿Entendido? Después, ¿qué hago? Le saco la raíz cúbica a un número, viene la F, le saca la raíz cúbica a X y luego viene la G y lo eleva al cubo. ¿Qué sale en ese número? Exactamente igual. ¿Qué ha hecho la G? Ha deshecho lo que ha hecho la F, de manera tal que el número sale exactamente igual. ¿Entendido? ¿Está claro? Profe, que lo puede hacer con número. Profe, Como como decir ejemplo. que lo contrarresta. Claro, exactamente. Deshace lo que ha hecho la otra. ¿Está bien? ¿No tiene un ejemplo ¿Sí? con número? Por ejemplo, 2. Sí, sí. ¿Cómo? Con números, profe. 2 Sí. al cubo, 8. Y viene la F que calcula la raíz cúbica y le saca la raíz cúbica 8 y ¿qué sale? 2. Primero, tengo 8. Le saco raíz cúbica, me queda 2. Lo elevo al cubo, queda 8. Entonces, entra 8 y sale 8. Entra 2 y sale 2. ¿Ah? No lo cambia. ¿Entendido? ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, cuando esto ocurre, vamos a decir que G es la inversa de la función F. Y vamos a escribir de la siguiente manera. Si G es la inversa de la F,
lo vamos a escribir, la vamos a simbolizar de esta manera. Un f y como un exponente menos 1. Y cuando veamos esto, quiere decir la inversa de f. La función inversa de f. No debemos entender este simbolito f a la menos 1 como un exponente fraccionario. No lo debemos entender. Podría haber sido un rulito, podría haber sido un sombrerito, podría haber sido un triangulito. Desafortunadamente a alguien se le ocurrió uno. Pero lo importante es que no entiendan que el menos 1 es un exponente fraccionario. Es solamente una notación para indicar la inversa de la función f. Por eso es importante que entiendan que f a la menos 1 de x no es lo mismo que 1 sobre f de x. ¿Ah? Bien. ¿Qué surgen de la definición? No vamos a discutir eso, pero está probado matemáticamente, de la definición. Obviamente hay una cosa, que si G es la inversa de F, F es la inversa de G, porque ambas deshacen lo que hace la otra. Entonces, actuando en conjunto, G es la inversa, una deshace lo que hace la otra. Entonces, G es la inversa de F, es la función inversa de F, y F es la función inversa de G. Es absolutamente indistinto. ¿Qué quiere decir eso en términos que G es la función inversa de F? Es decir, que G es F a la menos 1. Y F es ¿qué? La inversa de la función G. ¿Entendido? Es indistinta. Una es la inversa de la otra y viceversa. Bueno, ¿y qué particularidad tienen estas funciones cuando esto ocurre y cuando una es la inversa de la otra? Son tales que el dominio de una es el rango de la otra y el rango el dominio de la inversa es el rango de la directa y el rango de la inversa es el dominio de la directa. ¿De acuerdo? Es decir, que lo que en una es X pasa a ser Y en la otra. Y lo que en una es Y, la otra pasa a ser X. ¿Está claro? Y otra cosa muy importante también es que si una función tiene inversa, o sea, función inversa, esa inversa es única. O sea, no tiene más de una, es una sola. Bueno, vamos a ver un ejemplo para que ustedes vean, muy sencillito, que es el considerar las funciones f, tal que f a 3 menos 4x, y la función g, tal que g de x es igual a 1/4 por 3 menos x. Dice, pruebe que las funciones f y g son inversas entre sí. Bueno, necesitamos el dominio de ambas, que en este caso el dominio de f y el de g son todos los reales, porque ambas son polinomiales de primer grado. Y vamos a hacer entonces, primero, ver si f compuesta con g me da x y si g compuesta con f me da x. Entonces, sea x perteneciente al dominio de g. Vamos a armar f compuesta con g de x. ¿Qué representa f compuesta con g de x? Esto es f, por definición, de g de x. Chicos, si no han visto el video, tienen que verlo porque obviamente que la semana pasada se ha dado este tema. O sea que tienen que verlo. Está el video subido desde la semana pasada. ¿Qué significa f de g de x? Es f aplicado a g de x. Es decir, 1/4
por 3 menos X. ¿Está bien? ¿Qué le hace F a X? Lo multiplica por menos 4 y le suma 3. ¿Qué le va a hacer F a esto? Lo va a multiplicar por menos 4 y le va a sumar 3. Es decir, le va a sumar 3 y lo va a multiplicar por menos 4. Nada más que ahora el argumento es todo esto. Hacer 1/4 por 3 menos X. Simplifico el 4 con el 4 y ¿qué me queda? 3 menos 3 menos X. Y eso es 3 menos 3 más X. Los cancelan y me queda X. ¿Sí? Entró un X y salió el mismo. Por lo tanto, está todo en orden. Cualquier X real sale transformado en el mismo. ¿De acuerdo? ¿Se terminó ahí el problema? ¿O tengo que, cuántas condiciones tengo que ver? 2. Que G compuesta con F y F compuesta con G de X. Entonces vamos con los X pertenecientes al dominio de G. Perdón, de F. Y voy a hacer ahora G compuesta con F de X. Eso es G de F de X. ¿Sí? ¿Y eso qué es? Es G de... ¿Qué es F de X? 3 menos 4X. ¿Lo ven? Además del corchete, vamos a paréntesis suficiente. Bueno, ¿qué le hace G de X? ¿Qué le hace G a X? Lo multiplica por menos 1, le suma 3 y a eso lo multiplica por 1/4. Entonces, ¿qué le va a hacer a esto? Lo va a oponer, le calcula el opuesto, le suma 3 y a eso lo multiplica por 1/4. ¿Está? Bueno, fíjense que para aquí, 3 menos 3, ¿qué me queda? 3 menos 3 más 4X. El 3 se cancela con el menos 3 y ¿qué me queda finalmente? Me queda, acá lo hago, 1/4 que más 4X. ¿Y qué es 1/4 por 4X? Es X. Entró X, salió ¿qué? X. ¿Se cumplen las dos condiciones? Sí. ¿Sí o no? Sí. Sí. Por lo tanto, esta función es la inversa de esta y esta es la inversa de esta. ¿Entendido, chicos? ¿De acuerdo? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Profe, una pregunta. Sí. ¿Y siempre van a tener el mismo dominio los dos? O... No. No. Este es un caso particular. Ah, bien, bien. ¿Sí? No. Profe, ¿qué pasó con el menos de menos 4X? Menos con menos se hace más. Ah, bien. Bien. Bueno, vamos entonces ahora, la pregunta que nos hacemos es, ¿todas las funciones admiten función inversa? Y la respuesta es no, porque no todas las funciones cumplen que f compuesta con g y g compuesta con f me den x. No toda función admite función inversa. Y lo que nos preguntamos de luego es, ¿habrá o hay alguna condición bajo la cual
una función determinada pueda asegurarle que tenga inversa? Y la respuesta es sí, cuando es inyectiva. Entonces vamos a ver qué significa que una función sea inyectiva. Una función f es inyectiva si y solo si para todo x1, x2 perteneciente al dominio de la función, si f de x1 es igual a f de x2, f de x1 es igual a f de x2, entonces x1 es igual a x2. Es decir, f es una función inyectiva, acá lo escribimos en símbolo más abreviado, f es una función inyectiva si y solo si cualquiera sea el par de puntos que pertenezcan a su dominio. Si los i de esos dos puntos son iguales, necesariamente los x deben ser iguales. Es decir, ¿qué nos quiere decir esto? Que si tengo dos x que tienen el mismo y, necesariamente para que la función sea inyectiva, esos x deben ser iguales. Es decir, que no puede darse aquí que dos x distintos, dos o más, tengan el mismo y. Cosa que sí podía pasar en una función. Por ejemplo, una cuadrática. Tengo dos x que me dan el mismo valor de y. ¿Está bien? Acá no debe pasar para que sea inyectiva. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta eso, ¿qué representa eso desde el punto de vista gráfico? Gráficamente, ¿qué significa que sea inyectiva? Que toda recta paralela al eje X, o sea, toda recta horizontal, no debe cortar a la gráfica de una función inyectiva a lo sumo en un punto. ¿Qué quiere decir a lo sumo en un punto? O en ninguno o en uno. De manera tal que esto nos permite a nosotros, desde el punto de vista gráfico o visual, determinar cuándo una función es inyectiva. Cuando estamos ante la presencia de una función inyectiva desde el punto de vista gráfico, cuando al observar su gráfica vemos toda recta horizontal corta la gráfica de una función a lo sumo en un punto. O sea, en ninguno o en uno. ¿De acuerdo? Si ustedes piensan que antes a cada X le correspondía un único X, una función inyectiva es una función 1 a 1. Es decir, para cada X hay un único Y, para cada Y hay un único X. ¿Entendido? Es como si ustedes pensaran en la persona y el documento de identidad. Por supuesto, eso si no existieran documentos truchos. ¿Sí? Si en una situación ideal, con cada persona existe asociado un único documento de identidad y para cada documento de identidad existe una única persona. Entonces, esa es una función 1 a 1 o una función, al ser el concepto de función, que para cada X hay un único Y y ahora le agregamos la inyectividad, que cada Y debe ser la imagen de un único X, ¿sí? Entonces, con los dos conceptos juntos, me dicen que la función es 1 a 1. Muchas veces se llaman biunívocas, 1 a 1. Bien, entonces, lo más importante es que el concepto del criterio de la recta horizontal. Si observamos esa gráfica, estamos ante la presencia de una función inyectiva. Imaginen infinitas rectas paralelas al eje de las X, horizontales, perdón, o paralelas al eje X en este caso, por cualquier lado, en este caso, por cualquier lado, cualquiera, toda dice, toda recta horizontal. Por donde yo dibuje una recta horizontal, la va a atravesar a la gráfica de esta función que tengo en la imagen en un único punto en este caso. Por lo tanto, esta resulta, por el criterio de recta horizontal,
una función inyectiva y por ende admite función inversa. ¿Ven? Acá están trabajaditas todas, cualquiera sea, la va a cortar en un punto. Miren acá, ¿qué pasa? ¿Estamos ante la presencia de una función inyectiva acá? No. No. Y ustedes me dicen, ¿qué pasa? El criterio dice, toda recta vertical debe cortar a la gráfica de una función inyectiva a lo sumo en un punto. Bueno, yo paso por acá, marco esta, y sí la corta en un punto. Pero no importa. Fíjense, basta encontrar esta recta, por ejemplo, ¿la ven? ¿En cuántos puntos la corta? Esta que estoy dibujando acá. ¿En cuántos puntos la corta? 2. En 2. Ya está. Encontré una que la corta en más de un punto, ya no es inyectiva. ¿Entendido? ¿Está claro? Sí, profe. Perfecto. ¿Ven? Miren acá, esta la corta en un punto, esta no la corta en ninguno, pero acá encuentro una al menos que la corte en más de un punto, chao, ya no es función. Fíjense, perdón, ya no es inyectiva. Fíjense, supongamos que yo tenga esta situación muy especial que les estoy por dibujar. Supongamos que tenga esta función, así, ahí y ahí. ¿Ven? Supongamos. Yo tengo esa, y quiero saber si es inyectiva o no. Ah, bueno, yo trazo rectas por acá, me canso y la corto acá en ninguno, acá en uno, pero voy a focalizar mi atención ¿dónde? ¿Dónde? Fíjense aquí, esta recta horizontal. La corta a la gráfica de esta función ¿en cuántos puntos? En 2. Suficiente con que haya una que la corte en más de un punto para decir que no es inyectiva. Esta función no es inyectiva. Suficiente que haya una recta que corte más de un punto para decir que no es inyectiva. ¿Por qué? Porque para que sea inyectiva, toda recta horizontal debe cortar a lo sumo en un punto. ¿Entendido? ¿Está claro? Sí, profe. Como el agua, profe. Bueno, me alegro. Como un agua transparente, digamos, ¿no? Porque hay agua sucia también. Bueno. Una función, entonces este teorema, un poquito lo que venimos diciendo, lo vamos a poner en un teorema, en un resultado. Por supuesto, ya saben ustedes que todos los teoremas tienen demostración. Acá no vamos a entrar en este caso, en esta demostración, pero sí lo vamos a usar como herramienta. Una función admite función inversa si y solo si es inyectiva. Es decir, que si es inyectiva, admite inversa. Admitió función inversa quiere decir que la función es inyectiva. De los dos lados vale esto. Sí, solo sí es una flechita en los dos sentidos. Acuérdense que la palabra sí, solo sí es lo mismo que poner esa flechita en dos sentidos. Que de un lado para de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Entonces, ¿qué nos dice esto? Si F es inyectiva, entonces admite inversa. Es decir, estamos yendo con la flechita para allá. Perdón, si es inyectiva, admite función inversa. Estamos yendo de acá a acá. Si admite función inversa, entonces es inyectiva. ¿Cuál es la importancia del sí, solo sí? Que cuando alguna de las dos cosas no se cumple, cualquiera de las dos cosas que no se cumpla a la izquierda o a la derecha de este sí, solo sí, ya podemos decir entonces que no se cumple la de la izquierda. Quiere decir esto, que si F no es inyectiva, entonces no admite función inversa. Bien, es decir, es condición necesaria y suficiente la inyectividad para que una función admita función inversa.
Bueno, pregunta aquí si estas funciones admiten función inversa. Nosotros solamente le hacemos una bajada muy simple a ustedes y vamos a poder, por el momento, determinar si tiene o no inversa una función observando su gráfica, ¿sí? Y pudiendo aplicar el criterio de la recta horizontal, ver si es inyectiva o no. Bueno, en el primer caso tenemos una polinomial de primer grado, dominio todos los reales, y si ustedes trazan mentalmente, imagínense infinitas rectas horizontales que cortan a la gráfica de la función y lo van a hacer en este caso, ¿en cuántos puntos? En uno. En este caso, en un solo punto, ¿sí? Y está bien. Entonces quiere decir, acuerdan que dice a lo sumo. ¿Qué quiere decir? O en ninguno o en uno. Por lo tanto, esta resulta la gráfica de una función inyectiva, es decir, f es inyectiva por el criterio de la recta horizontal y por ende, ¿qué podemos asegurar por el teorema de recién? Que existe la función inversa de f, es decir, existe f a la menos 1. ¿Está claro? ¿Entendido, chicos? Sí, profe. Vamos al otro ejemplito. En el otro ejemplito, ¿qué tenemos? Una función polinomial de segundo grado, cuya representación gráfica es una parábola. Dominio, todos los reales, la graficamos de una parábola, en este caso, con vértice en 0, 4. Bueno, ahí está la gráfica. ¿Ven? Fíjense, si yo trazara rectas paralelas por acá, horizontales por acá, no la cortarían en ningún punto, pero basta que haya una que la corte en más de un punto para que no sea inyectiva. Miren, sin ir más lejos, nuestro querido eje horizontal. ¿La cortan cuántos puntos a la gráfica? En un punto acá y en otro punto acá. ¿Sí? Acá la corta en 2 puntos. ¿Es inyectiva la función h? No. No es inyectiva por el criterio de la recta horizontal. Por ¿Profe? ende, no admite... Sí. ¿Qué pasa, hijito? No, perdón. Ya me contesté solo. Perdón. Nada. Ah, bueno que me contestes, ¿Profe? te contestes solo. Sí. Entonces la única forma de ver si es inyectiva es con el criterio de la recta horizontal. Por el momento es la única herramienta que ustedes van a ver. No es la única herramienta que existe. Hay maneras analíticas de hacerlo, pero ustedes no las ven. Nosotros en la licenciatura, cuando nos formamos, sí la aprendemos muchas cosas más. Solamente ustedes, por el momento, la única herramienta. Más adelante vamos a ver otras herramientas que nos van a ser de utilidad bajo ciertas condiciones, pero por el momento solamente desde el punto de vista gráfico. ¿Estamos de acuerdo? Profe, Bien, o sea que gracias. ninguna Bueno, función entonces cuadrática no va a es tener inversa. inyectiva H. ¿Cómo, hijita? Que ninguna función cuadrática ¿Cómo? va a tener inversa. No, ninguna. Exacto. Entonces la función activa y por lo tanto no tiene función inversa, es decir, h a la menos 1 no existe. Bueno, todo eso que yo estoy diciendo está escrito, así que les queda todo bien clarito. Obtención de la función inversa de una función inyectiva. ¿Por qué? Fíjense, ponemos ya la condición necesaria y suficiente para que tenga inversa, es que la función sea inyectiva. Entonces, ¿cómo vamos a hacer de ahora en más para encontrar analíticamente, ya hemos visto gráficamente cuándo podemos decidir si tiene inversa o no? Ahora vamos a ver cómo, sabiendo que una función tiene inversa, ¿cómo hacemos para obtener la inversa desde el punto de vista analítico? Bien, es muy sencillo esto, muy sencillo. Son 2 pasitos nada más. Primero, de la expresión igual a f de x, expresamos x en términos de y, obteniendo a x igual a f a la menos 1 de y.
Es decir, de esa manera que obtenemos la inversa en términos de I. ¿Está bien? La inversa, la función inversa, pero expresada en términos de I. Y por segundo paso, queremos dejar expresada la inversa en términos de X. Para eso, ¿qué hacemos? Intercambiamos X por Y e Y por X, de manera tal de llegar a Y igual a f de X. Son solo dos pasitos. Y de esa manera nos queda expresada la inversa en términos de la variable X. Ya vamos a ver. ¿Qué significa expresar X en términos de Y? Lo que ustedes vulgarmente conocen como despejar X en términos de Y. ¿Está bien? ¿Sí? Nosotros le hablamos de manera formal. Expresamos X en términos de Y. Ustedes siempre dicen, despejamos X en función de Y. Bien. Entonces, por supuesto, ¿cuándo vamos a poder hacerlo acá? Cuando la función venga expresada en forma explícita y se pueda despejar, por decir de alguna manera. No siempre es posible llevar de la forma explícita, no siempre, a veces puedo tener una función expresada de manera implícita, que sí sea inyectiva, pero va a ser dificultoso escribirla a X en términos de Y. No siempre es posible. Pero no se preocupen que todos los casos que le demos así va a ser posible. Bueno, vamos a ver nuestros ejemplos. Y aquí aparece nuestra amiga que yo les usé de ejemplo. F tal que f de X es igual a X al cubo. ¿Sí? La que vimos recién en la composición. Bueno, atención. Entonces, dice, determine si las siguientes funciones admiten función inversa. Y en caso afirmativo, halle la función inversa indicando su dominio y rango. Bueno, ¿quién tenemos acá? A f tal que f de X es igual a X al cubo. ¿Sí? Dominio de f, todos los reales. Bueno, si la graficamos, la gráfica es la parábola cúbica. Está hecha en la clasificación de funciones y es esa la representación gráfica de f de X igual a X al cubo. Como ven ustedes, si trazamos rectas horizontales infinitas, por donde sea que las trace, cortan a la gráfica de f a lo sumo en un punto. En este caso, en un punto. Por lo tanto, f es una función inyectiva, perdón, es una función inyectiva y por ende admite función inversa. Entonces, ¿cómo vamos a escribir? Yo les escribo acá un poquito, pero está todo escrito. Por el criterio de la recta horizontal, f es inyectiva. Y entonces, ¿qué puedo asegurar? Que f a la menos 1 existe. ¿Qué significaba esto? La función inversa de f. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, como sabemos que existe, ahí mismo escribimos. Entonces, ¿cuál es el rango? El rango de f. Todos los reales. Observemos que esto sigue hasta menos infinito y esto sigue hasta el infinito. O sea que el rango de esta función son todos los reales. ¿Y por qué me sirve? Porque el rango de f va a ser ¿qué? El dominio de la inversa. El dominio de la inversa. Acuérdense una de las observaciones. Y el dominio de f, que
en este caso también es R, es ¿qué? El rango de la inversa. ¿Entendido? ¿Estamos? Sí, profe. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, entonces vamos a hacer el trabajito ahora los dos para determinar desde el punto de vista analítico la inversa. Primer paso. De la expresión I igual a f de x igual a x al cubo, expresamos x en términos de y. Es decir, ¿qué nos dice esto? Que y es x al cubo. ¿Está bien? Sí, sí. Entonces, ¿a qué va a ser igual x? X es raíz cúbica de y. ¿Lo ven? ¿Qué es esto? Esto es f a la menos 1 de y. Es decir, es la inversa, pero expresada en términos de y. Es la inversa, pero expresada en términos de y. Segundo paso. Intercambiamos x por y. En esta expresión, intercambiamos x por y e y por x. Entonces, si intercambio, acá donde tengo x, ¿qué reemplazo? Por y. Es decir, y igual a ¿qué? A la raíz cúbica de ¿qué? De x. Ya hice el intercambio. ¿Sí? Donde tengo x, lo cambio por y. Donde tengo y, lo cambio por x. ¿Qué viene a hacer esto entonces? La inversa está en términos de ¿quién? De la variable x. ¿Ven? ¿Lo ven? ¿Entendido? ¿Está? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. ¿Le puedo sacar una foto? ¿Perdón? Sí, sácale una foto. De paso, voy a ver si cierro un poquito acá. No sé si voy a afectar la señal si cierro la puerta, para que no se escuche el ruido de la lluvia. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, profe. Bien, entonces, ¿quién es la inversa? ¿Quién es la inversa? La inversa es la función f a la menos 1, tal que f a la menos 1 de x es la raíz cúbica de x y cuyo dominio es los reales y cuyo rango es los reales. ¿Ah? Tal cual como habíamos visto recién, que la inversa de la raíz cúbica es la x al cubo. ¿Mm? ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver el segundo ejemplo. La función definida por h de u igual a la raíz de u más 7. Bueno, en ese caso, ¿qué tienen ustedes? ¿Qué tienen ustedes? H, tal que h de u es igual a la raíz de u más 7. Por supuesto, una función que ¿qué condición necesitamos para los u? El dominio de h son los u reales, tales que ¿qué? Tal que u más 7 debe ser como mayor o igual que 0. Y esto es lo mismo que decir que u es mayor o igual que menos 7. Es decir, es el intervalo menos 7 infinito. Bueno, si hiciéramos la gráfica, que es lo que nos va a permitir decidir si tiene o no inversa, por si es o no inyectiva y por ende si tiene o no inversa,
Esto da una tablita de valores y les va a dar gráficamente esta ramita de parábola. Esa es la representación gráfica de H. ¿Sí? En realidad la gráfica de la raíz de X desplazada 7 unidades a la izquierda. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, observen gráficamente. Si yo trazo rectas horizontales por acá abajo, por supuesto que no la cortan a la gráfica de H. Cualquiera sea que dibuje rectas horizontales por acá, no la cortan a la gráfica de H. Pero si tengo rectas desde el eje hacia arriba, horizontal hacia arriba, la cortan ¿en cuántos puntos? ¿Ah? No. En uno solo. En un punto. Quiere decir que toda recta horizontal corta la gráfica de H a lo sumo en un punto. ¿Qué quiere decir? O en ninguno, fíjense, por debajo del eje no la corta en ninguno, o por encima del eje horizontal la corta en uno. Entonces estamos ante la presencia de una función como es H, inyectiva. Y es inyectiva, admite, chicos no rayen por favor, no rayen sobre la pizarra, ya voy a... Entonces, Camilo, a ver, inyectiva, ¿cómo, hijito? Que fue Camilo Abel el que escribió, que capaz que no se dio cuenta. Ah, ¿yo puedo haber sido? Bien. No, un chico llamado Camilo Abel, capaz que no se dio cuenta. Ajá. Bueno, Camilo, por favor, no me rayes la pizarra. Bueno, entonces, chicos, ¿ven? H es inyectiva por el criterio de la recta horizontal y por lo tanto admite función inversa, es decir, existe H a la menos 1. Bueno, inmediatamente que sabemos que existe H a la menos 1, nos interesa conocer el rango de H. ¿Y por qué nos va a interesar conocer el rango de H? Porque el rango de H es el dominio de H a la menos 1. Entonces, en este caso, ¿el rango de H cuál es? El intervalo 0 infinito. Observen que la gráfica está del eje U. Entonces, en este caso, los valores que puede tomar I son mayores o iguales que 0, y entonces el rango de H es 0 infinito. Bien, entonces, inmediatamente ya sabemos que el dominio de H es menos 7 infinito, resulta que el rango de H a la menos 1. Escribí cualquier cosa acá. Rango de H a la menos 1. Y el rango de H, que es el cerrado 0 infinito, es el dominio de H a la menos 1. ¿Está claro? Inmediatamente es. Bueno, ahora solo nos queda encontrar analíticamente la inversa. Y ahí tenemos que hacer el trabajito, esos dos pasos, el paso 1 y el paso 2. Vamos con el primer paso. Con el primer paso. Determinar analíticamente la inversa. De I igual a H de U igual a la raíz cuadrada de U más 7, acá ¿quiénes son las variables? U e I. U e I. U e I. Entonces, de esta expresión vamos a expresar U en términos de I. Es decir, I es igual a la raíz de 1 más 7. Elevando al cuadrado ambos miembros, ¿qué me queda? Que I al cuadrado es igual a U más 7, o lo que es lo mismo, que U es igual a I cuadrado
7. Ahí, una vez que he expresado U en términos de I, he obtenido esto que es H a la menos 1, pero expresada en términos de I. Expresada en términos de I. Como segundo paso, intercambio U por I e I por U. Entonces, ¿qué me va a quedar? Que I es igual a U al cuadrado menos 7, ¿y eso qué es? Es la inversa, pero expresada en términos de la variable U. ¿Entendido, chicos? Sí, profe. De manera tal que ahora ya la puedo escribir a la función inversa. Ya conozco mucho de esa inversa. ¿Qué conozco? Que h a la menos 1, ¿cómo define? De u, define u cuadrado menos 7. Y que sé además que el dominio de h a la menos 1, ¿cuál es? El rango de h, o sea, es 0 infinito. Y luego, ¿qué sé del rango de h a la menos 1? ¿Qué es? ¿Cuál? El dominio. El dominio, bien, de h, que es el intervalo, menos 7 infinito. Y ahí está mi función h a la menos 1. Sí. Profe, ¿por qué arriba hace la función h a la menos 1 en función de y? Y bueno, porque es el procedimiento, el primer paso te dice de la expresión y igual a f de x, expresar x en términos de y. Y eso sería la inversa en términos de la variable y. Pero luego queremos todo dejarlo expresado, es decir, que siempre tengamos como variable independiente x y como variable dependiente y. Por eso hacemos el segundo paso de intercambiar, para dejarla expresada la función inversa en términos de la variable independiente x, o en este caso u. ¿Entendido? Sí, gracias. De esa manera, si tenemos expresada bajo la misma variable independiente, la podemos graficar en un mismo sistema, xy o ui, como sería en este caso. ¿Entendés? Al tenerla las dos expresadas en términos de la misma variable, la podemos graficar a las dos en un mismo sistema de ejes cartesianos. Bueno, y ahora vamos a ver qué pasa desde el punto de vista gráfico con si hay alguna relación entre la gráfica de una función y su función inversa. Y la respuesta es sí, que la gráfica de f a la menos 1 es simétrica a la gráfica de la función f, pero respecto de la primera bisectriz. Recuerden que la primera bisectriz es la recta de ecuación y igual a x, es decir, la que pasa por el origen de ordenada al origen 0, es decir, pasa por el origen de coordenada, y pendiente 1. Entonces, si yo conozco la gráfica de una función h inyectiva, inmediatamente puedo conocer la gráfica de su función inversa. ¿Cómo? Voy a trazar la gráfica de esa función, una gráfica que sea simétrica respecto de la primera bisectriz a la gráfica de f. Bien. Y algo muy importante que quiero destacar, que surge de la propiedad reflexiva. Lo que pasa aquí es lo siguiente, que si tengo que el punto P de coordenadas AB pertenece a la gráfica de la función f, donde f es una función inyectiva que admite inversa, sí y solo sí el punto P', que tiene como coordenadas abscisa B y ordenada A, es decir, invierto acá, el punto P' de coordenadas BA va a pertenecer a la gráfica de ¿quién?
de la inversa. ¿Sí? Eso es por la propiedad reflexiva que tiene la inversa. Que si yo lo tengo en cuenta desde el punto de vista analítico, decir que este punto pertenezca a la gráfica de F es lo mismo que decir que el punto AB pertenezca a la función F. Es decir, sí, solo sí. Esto es desde el punto de vista gráfico. Esto es desde el punto de vista gráfico. Esto es desde el punto de vista que si este punto pertenece a la gráfica de F, ¿qué quiere decir? Que el par ordenado AB pertenece a la función. ¿Por qué? Porque B es la imagen de A mediante F. ¿Y esto qué significaría? Que el par BA pertenece a F a la menos 1. Es decir, que A es la imagen de B mediante la inversa. Y esto tiene una consecuencia muy importante desde el punto de vista analítico. ¿Qué significa esto, chicos? Si yo lo escribo en términos de la función F. B es la imagen de A mediante F. Es decir, que F de A es B. Sí y solo sí, sigo copiando esto. ¿Y esto qué significa? Que F, que A es la imagen de B mediante F a la menos 1. Es decir, que F a la menos 1 de B es A. Y por favor, esto que acabamos de escribir, quiero que quede bien resaltado, porque lo vamos a usar bastante. Es decir, F de A es B, sí y solo sí, F a la menos 1 de B es A. ¿De acuerdo? Y eso pasa porque piensen ustedes que lo que es Y en la directa pasa a ser X en la inversa. Y lo que es Y en la directa pasa a ser X en la inversa. Es decir, cambian los roles. ¿Entendido? Lo que es variable independiente en F pasa a ser variable dependiente en la inversa y viceversa. ¿Está claro? Sí, profe. ¿Profe? Bueno, sí. Tengo ¿Sí? una consulta de el punto anterior sería. Sí. Que la inversa es U al cuadrado menos 7, ¿no? ¿Eso nos daría una parábola en la gráfica? Sí, da una parábola, pero solo una partecita. ¿Por qué? Porque si vos tienes en cuenta el dominio de la función inversa de recién, muy buena y atinada tu pregunta. Fíjate vos que nosotros la hemos venido trabajando y hemos puesto rápidamente el dominio de la función inversa. ¿Y qué decía el dominio de la función inversa? El dominio de f a la menos 1 era ¿qué? 0, infinito. ¿Sí o no? Sí. Es decir, que esa expresión que es i igual a u cuadrado menos 7, creo que era, i igual a u cuadrado menos 7, está bueno, muy bueno y atinada tu observación. Teníamos i igual a u cuadrado menos 7, eso era h a la menos 1 de u, pero ojo, que ¿cuál era el dominio de h, de h a la menos 1 que lo sabíamos de entrada? 0, infinito. Por eso no hace falta escribir. Acá hay una información ocultita. U es como mayor o igual que 0. ¿Por qué? No hace falta escribirla. Si lo escribo no hay problema. Y si no lo escribo no hay problema. ¿Por qué? Porque antes hemos escrito ¿qué? El dominio de h a la menos 1. Y si el dominio de h a la menos 1 es 0 infinito, ¿qué me está diciendo? Que u solamente puede tomar valores como mayores o iguales que 0. Con lo cual estoy tomando de la parábola completa solamente los que están del eje a la derecha. ¿Lo entendés? Ah, claro, profe. Sí, muchas gracias. Si yo hubiese ido
al revés, es decir, que la función original fuese u cuadrado menos 7, esa no es inyectiva. Claro, claro. ¿Entendés? Bien, profe. Nada más que ahora ya estaba yendo al revés. ¿Y qué pasó? Tenía una mitad de parábola, ¿ves? Cuando tú tenés el dibujito de la función h, es solamente una partecita de la parábola, la que se corresponde de 0 en adelante. ¿Entendés, hijita? Sí, sí, profe. Muchas gracias. Bien. Entonces, no hace falta, pero sí tener en cuenta que acá los u solamente son mayores o iguales que 0, porque ya habíamos escrito que el dominio de la inversa es 0 infinito. Es decir, que solamente están uno de la parábola completa, tomo los que están a la derecha del eje vertical. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, muy buena y gracias por la pregunta, porque sirve para aclarar. Bueno, entonces observen ustedes gráficamente este puntito. Esta es la gráfica de f, que es una función inyectiva, ¿sí? Admite función inversa. Y este punto P de coordenadas AB tiene su simétrico del otro lado de la recta de ecuación igual a X, que es la primera bisectriz. Esta azul es la primera bisectriz. Así voy trazando. Cada puntito va a tener su simétrico del otro lado de la primera bisectriz. Luego uno esos puntos y obtengo gráficamente la función, o sea, obtengo la gráfica de la inversa. ¿De acuerdo? Vamos a obviar este ejercicio un ratitín y vamos a ver acá. Supongamos, les quiero explicar, ¿ven? Acá he ido encontrando puntito a puntito, ¿ven? ¿Sí? Yo lo voy a hacer con este ejercicio. Esperen, vamos a hacer acá. Vamos a hacerlo a este. Les voy a ir indicando cómo se obtiene, para que les quede claro. ¿Sí? Entonces, ¿cómo a partir de la gráfica de la función f puedo determinar la gráfica de su inversa? ¿Ah? Bueno, miren lo que vamos a hacer. Esto es y, esto es x, y vamos a tener esta curva. ¿Sí? Esa sería la gráfica de este, que evidentemente es una función inyectiva. Entonces ahora lo primero que tengo que hacer es trazar la primera bisectriz. ¿Sí? La primera bisectriz. Entonces, recuerden que la primera bisectriz es la recta. Esta la tengo que hacer bien para que no me salga deformada. Es la recta que pasa por el origen y por todos los puntos donde y es igual a x. ¿Ah? Supongamos que esa sea la primera bisectriz. Entonces miren cómo vamos a ir haciendo para trabajar y marcar la gráfica a la inversa. Tengo que hacer la curva simétrica a esta, pero respecto de esta primera bisectriz. Es decir, como si tuviera un espejito aquí y tener la imagen especular de esta gráfica, pero respecto a la primera bisectriz. Por supuesto que esta porcioncita se va a ir para el otro lado. Esta porcioncita que está acá se va a ir para el otro lado de la primera bisectriz. Miren cómo vamos a hacer. Miren. Trazo una perpendicular a la primera bisectriz que pase por este punto. Estoy por obtener la reflexión de este punto. Entonces, lo marco. ¿Sí? ¿Cómo hago? Tomo esta distancia y la transporto acá. De manera tal que ¿qué obtengo? Este puntito. ¿Lo ven? Hago lo mismo por acá. Trazo la perpendicular a la primera bisectriz y esta cantidad la traslado del otro lado. ¿Qué obtengo? Este puntito. ¿Ven? Este sería el simétrico de este. Este es el simétrico de este.
Este puntito que está sobre... Hagamos otro más, por acá. Trazo la perpendicular y ahora esta cantidad la traslado acá. ¿Sí? Profe, una pregunta. Sí. La bisectriz siempre va a pasar por el origen, ¿o no? Sí, porque es la recta de ecuación y igual a x, tiene pendiente 1 y ordenada al origen 0. Cuando x bien. vale 0, y vale 0. Pero puede ser para el otro lado. ¿O puede estar también en el ¿Así? segundo y cuarto cuadrante? Sí. No, pero esa es la segunda bisectriz. Ah, bien, bien, bien. Es Gracias. la de 4 x. Tiene pendiente negativo. Bueno, Claro, claro. ¿qué pasa con este puntito, chicos? Este puntito que está acá. El x es igual a y. Entonces, cuando hago la inversa, se transforma en el mismo. Supongamos si fuese el 5,5. Se va a cambiar en el 5,5. Es el mismo punto. Vamos para acá. Trazo una perpendicular, ¿sí? Y marco esta cantidad del otro lado. ¿Lo ven? Bueno, y ahora uno esos puntos. ¿Se dan cuenta? Si yo hiciera girar esto y lo pongo derechito a la primera bisectriz, la pongo vertical, queda exactamente simétrica esta curva. Esta curva es la simétrica de esta, como si tuviese un espejito. ¿Entendido? ¿Está claro, chicos? Sí, profe. Bien. Quiere decir que miren qué bueno. A partir de tener una función, conocemos su dominio, hacemos su gráfica, vemos si es inyectiva. Si es inyectiva, sabemos que tiene inversa. Determinamos su rango y ahora ya conocemos dominio, gráfica y rango. Y también vamos a conocer dominio, rango y gráfica de quién, de su inversa. ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Estamos de acuerdo? Parece que no, che. Va queriendo, va queriendo. Va queriendo ser, ¿no? Va queriendo agarrar. Bueno, vamos entonces ahora al ejercicio S. En el cual, muy importante, lo que yo les recalqué recién. Recordar que f de A es igual a B si y solo si f a la menos 1 de B es A. Recuerden siempre eso. Bueno, rápidamente dice el ejercicio. Si dadas las funciones f y g, calcule f a la menos 1 compuesto con g de 1, pero sin hallar las funciones inversas, es decir, sin encontrar sus expresiones. ¿Sí? Entonces nos piden calcular f a la menos 1 compuesta con g de 1. ¿Sí? Eso es lo que nos están pidiendo calcular. Bueno, usamos primero que nada la definición de composición. ¿Quién actúa primero? Composición. ¿Quién actúa primero? G. Y luego actúa la inversa. Entonces esto va a ser f a la menos 1 ¿de qué? De g de 1. F a la menos 1 de g de 1. Es decir, actúa primero la g, lo toma 1 y lo transforma en ¿qué? En g de 1. Luego viene f y lo toma ese número real, que es g de 1, y le devuelve su imagen. Bueno, entonces tengo que calcular g de 1. ¿Cuánto vale g de 1? ¿Qué es g? G de x es x al cubo. ¿Cuánto es g de 1? 1. ¿Está bien? G de 1 es 1. Quiere decir que esto es lo mismo que ¿qué? Que f a la 1 de 1. ¿Sí? Esto es 1.
porque G de X es X al cubo. Ahora quiero calcular F a la menos 1 de 1. Atención. F a la menos 1 de 1. No sé cuánto vale. Quiero ver. ¿Sí? Vean esto. F a la menos 1 de B es A. Sí, solo sí, F de A es B. ¿Está? Entonces, miren acá. Voy a usar esto. ¿Sí? Nada más que acá ve cuánto está valiendo. ¿Cuánto está valiendo B? 1. 1. Esto es B. Esto es B. Esto es B. B vale 1. Y voy a decir que esto es A. F, que no conozco. Es decir, esto desconozco cuánto vale. Entonces, F a la menos 1 de 1 le llamo A. ¿Está bien? Y uso esto ahora. Sí y solo sí. Sí, solo sí que F de A es igual a B. ¿Pero quién es B para mí? Igual a 1. 1, muy bien. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué significa F de A igual a 1? Quiere decir, en F de X reemplazo por A. Es decir, ¿esto qué va a ser? ¿Esto qué es? Es 1/8 por A menos 3 igual, es decir, 1/8 de A igual a 4. Es decir, A igual a 32. Quiere decir entonces que ya encontré que F a la menos 1 de 1 vale 32. Y por ende, F a la menos 1 compuesta con G de 1 es 32. ¿Entendido? ¿Sí? Profe, me perdí un poquito. ¿Podría volverlo a explicar? Bueno, ¿qué es lo que no has entendido? Más o menos cuando ya ¿Dónde te has ponía el perdido? 1, cuando ya puso 1/8, ahí ya me perdí. Y bueno, Sí, más o menos por ¿qué ahí. es F? ¿Cómo es tu nombre? Nicolás, Nicolás, ¿qué le hace F a X? ¿Qué le hace F a X? La multiplica por 1/8 y le resta 3. ¿Sí o no? ya está, ya lo estoy viendo el PDF. Listo. ¿Qué le va a hacer F a A? La va a multiplicar por 1/8 y le va a restar 3. O sea que F de A es 1/8 de A menos 3. Y eso sabemos que es igual a ¿cuánto? A 1. Acordate que tenemos que buscar cuánto vale A. Buscando cuánto vale esto, que es A. Le hemos llamado A. ¿Vamos bien, Nicolás? Sí, ya lo entendí, profe. Bien. Entonces, 1/8 de A igual a 4, A igual a 32. Entonces quiere decir que A, que era lo que buscábamos, vale 32. O sea, todo esto vale 32, quiere decir que esto vale 32. Pregunta a la clase, a todos. ¿Cuántos valores de A tengo que tener? Encontrar. ¿Puedo tener más de una solución? No, porque te en 2 puntos. No puedo encontrar, no importa qué ecuación tenga. La solución, ¿cómo debe ser? Única. Porque ¿cómo es la función? 1/1. Para cada A hay un único B y para cada B hay un único A. Si yo tuviese una ecuación, supongo que acá me hubiese quedado una ecuación cuadrática en donde en apariencia tengo dos resultados, evidentemente voy a tener que descartar uno de los dos. Supongamos el caso de recién, que me hubiese quedado A cuadrado menos 7 igual a 0. Es decir, A cuadrado igual a 7. ¿De ahí qué me da? A igual a raíz de 7 o A igual a menos raíz de 7. ¿Cómo hubiese descartado? Teniendo en cuenta el dominio de la función f. ¿Entendido? Porque la función f es inyectiva. Entonces, para cada x hay un solo y, para cada y hay un solo
X. ¿Entendido, chicos? Sí, profe. ¿Pero qué hacemos Siempre si que es- involucre valores de inversa, los resultados deben ser únicos. Y si tuviera en apariencia 2 raíces o más, la voy a tener que descartar y quedarme con una sola. ¿Está claro? cualquiera? Sí, profe. Bueno, sí. Bueno, acá les dejo para que lo vean ustedes, cualquier cosita, me gustaría ir un poquito más rápido. Acá tenemos 2 funciones, una función h y una función h minúscula y h mayúscula, ambas definidas de la misma manera, pero con dominios distintos. Por lo tanto, son funciones distintas. Bueno, fíjense que la h está definida por 1 menos 3x sobre x, y cuyo dominio va a ser todos los reales salvo el 0. Si ustedes observan esa función f, estoy medio atrasadita con el tiempo, tengo que terminar para que vean trigonométrica inversa. Si ustedes observan la expresión para h de x, si distribuimos este x con 1 y este x con 3x, ¿qué me va a quedar? 1 menos 3x sobre x es igual a 1 sobre x menos 3x sobre x, que me queda 3. Obviamente, donde el dominio de h es todos los reales salvo el 3. Miren qué tengo aquí. Miren qué tengo aquí. 1 sobre x menos 3. ¿Quién es esta? Es la función que tiene como representación gráfica la hipérbola equilátera. ¿Sí? La que ya han visto en la práctica. Profe, F de x el dominio no igual es a todos los 1. reales menos el 0. Sí, ¿cómo? Ay, perdón. No es todo Sí, reales gracias, menos gracias. Gracias. Vísteme despacio si quiere, que estoy apurado, dice el dicho, ¿no? Bueno, f de x igual a 1 sobre x. Esta es una hipérbola equilátera. ¿Y qué sería la representación gráfica de esto? La hipérbola equilátera, pero desplazada 3 unidades hacia abajo. Es decir, h de x igual a f de x menos 3. Es decir, es una traslación de 3 unidades hacia abajo de la gráfica de f. Bueno, si la hacemos, si ustedes observan, eso ya lo hemos hecho en la práctica, lo han hecho en la práctica, esa es la representación gráfica de h. Tiene como rango todos los reales 3. Si trazamos rectas horizontales, vemos que van a cortar a la gráfica de h a lo sumo en un punto. Por lo tanto, h es una función inyectiva por el criterio de la recta horizontal y por lo tanto admite función inversa. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el rango de la función h? Los reales menos el 3. El rango de h es los reales menos el 3. Y existe h a la menos 1. Sabemos que existe. Entonces ya sabemos que el dominio de h a la menos 1 es el rango de h, es decir, vale menos, perdón, acá es menos 3. Menos 3. A ver, sí, el valor no fue, está bien. Menos el 3, menos 3. Y el rango de h a la menos 1, ¿ven? Escribo ya todo lo que sé de la inversa, sin haberla determinado. Que el rango de h es el dominio de h, y eso es los reales menos el 0. ¿Está bien? Entonces ahora encontramos la inversa. A partir de y igual a h de x igual a 1 sobre x menos 3, vamos a escribir x en función de y.
Entonces, y es igual a 1 sobre x menos 3. Es decir, que y más 3 es igual a 1 sobre x. O lo que es lo mismo, x a 1 sobre y más 3. ¿Esto qué es? H a la menos 1, pero de y, expresada en términos de y. Como segundo punto, expreso h a la menos 1 en términos de x, intercambiando x por y e y por x. Entonces, ¿qué me queda? Y igual a 1 sobre x más 3, y esa ¿quién es? Es h a la menos 1 de x. Es decir, que esa es la expresión para la inversa. Bueno, ya tenemos la expresión de la inversa. Tenemos su dominio y su rango. Y ahora solamente falta su gráfica. Bueno, ¿cómo vamos a hacer la gráfica? Por simetría respecto de la primera bisectriz de la gráfica de H. Observe, la curva, esta porción de gráfica que pertenece a H, tiene su simétrica, que es esta rojita, primera bisectriz, que es esta. Y esta porcioncita que está por acá, tiene su simétrica, que es esta que está acá. Si ustedes observan respecto de la primera bisectriz, cada porción tiene su correspondiente simétrica y hay una simetría perfecta respecto de esta recta, ¿sí? Y esa es la de color rojo, la representación gráfica de la función h a la menos 1. Observen ustedes que lo que antes pasaba en el eje en y igual a menos 3, ahora a la inversa, ¿en dónde le pasa? En x igual a menos 3. ¿Lo ven? ¿Por qué? Porque lo que pasa en la directa en y, luego pasa en la inversa en x. Y viceversa. Miren lo que pasaba antes con la directa, cuando x vale 0, o sea, sobre el eje y, ahora pasa en la inversa cuando y vale 0, es decir, sobre el eje x. Bien, les dejo para ustedes la próxima, que es la misma, la h, pero restringida a su dominio, con lo cual solamente toma, ven que ahí tiene una restricción para los x, es decir, que cambia el dominio y cambia el rango de h mayúscula. Esta sería la gráfica. Ustedes véanla y solitos. ¿Ven? Está todo desarrollado. Vamos rápidamente porque estamos muy cortos de tiempo. Las funciones trigonométricas no tienen función inversa. ¿Y por qué no tienen función inversa? Porque las funciones trigonométricas, absolutamente todas no son inyectivas. Desde el vamos, todas son periódicas. Es decir, que los valores se vuelven a repetir a lo largo de su dominio. Por lo tanto, al no ser inyectivas, no admiten función inversa. Sin embargo, lo que vamos a hacer, y ustedes dirán, ¿y la profesora qué le pasa? ¿La humedad le ha hecho mal? Porque acá estoy leyendo funciones trigonométricas inversas. No. ¿Qué vamos a hacer? Al no ser inyectivas las funciones periódicas, las funciones, perdón, trigonométricas, vamos a restringir convenientemente el dominio para definir una nueva función, ¿sí? ¿Y por qué va a ser nueva y es distinta? Porque le vamos a cambiar tal que sea inyectiva. En este caso, fíjense, estamos visualizando el seno. ¿Qué vamos a hacer para el seno? Vamos a considerar solamente los valores de x comprendidos entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. Es decir, que solamente me va a quedar esta porcioncita que está acá. ¿Lo ven? Esa va a ser la zona que vamos a considerar. Solamente esta. De acá hasta acá. ¿Sí? Y entonces, de esa manera,
vamos a tener en cuenta que esa función definida así, considerada con dominio restringido, va a tener, es inyectiva y por ende va a admitir inversa. ¿Cómo se va a llamar esa función? La función seno restringido. Y va a definir igual que la otra, pero miren que vamos a acompañar aquí, de la condición de restricción para el dominio. Es decir, que X va a estar entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. De manera tal, fíjense, que al restringir, al tomar esa función seno restringido, la representación gráfica ahora es solamente esta partecita. Evidentemente, el criterio de la recta horizontal me asegura que corta, toda recta horizontal va a cortar a la gráfica de esta nueva función a lo sumo en un punto. Por lo tanto, es inyectiva y por ende a función inversa. ¿Cómo la vamos a llamar a la inversa de la función seno restringida? Con este simbolito, seno a la menos 1 o arc sen. Esa es la notación, ¿sí? Y entonces de esa inversa de la seno restringido que vamos a simbolizar así, ya conocemos un montón de cosas. ¿Qué conocemos? Si conocemos el dominio de la función original, la seno restringida, es menos pi sobre 2, pi sobre 2. El cerrado, menos pi sobre 2, pi sobre 2. ¿Y cuál es el rango? Menos 1, 1. Por lo tanto, la función inversa de esa seno restringida va a tener como dominio el menos 1, 1 y como rango el intervalo cerrado menos pi sobre 2, pi sobre 2. Y vamos a poder también conocer su gráfica por simetría. Bueno, acá está trazada la gráfica de la función. La de rojito es la seno restringida y la azul es la seno inversa. Bien. Entonces, ¿qué característica tiene esta función? Arcsen es la función tal que define como y igual a arco seno de X. Si y solo si X es seno de Y. Eso es lo que ustedes solían hacer en la calculadora. Cuando ponen sen a la menos 1. Es la función arcoseno. ¿Sí? Y tiene como dominio esta, para que esté definida la inversa, los valores de los ángulos deben estar comprendidos solo entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. ¿Cuál es el dominio entonces de la función arcoseno? El menos 1, 1. ¿Y cuál es el rango? El menos pi sobre 2, pi sobre 2, que es el dominio de la función seno restringida. Bueno, gráficamente, aquí están las grafiquitas en el práctico. En el práctico está la grafiquita. En la página 10, fíjense, aquí está la función arco-seno. ¿Cómo se hace para regir? La restricción que se hace, chicos, es siempre tratando de aprovechar al máximo el rango de la función original. Fíjense que en el caso de la función seno, hemos restringido entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2, de manera tal de aprovechar todo el rango comprendido entre menos 1 y 1. Eso se conviene en restringir de esa manera. Bueno, lo mismo va a pasar con el seno, lo mismo que pasó con el seno va a pasar con el coseno, con la tangente, con la cotangente, con la secante y con la cosecante. Se van a restringir convenientemente los dominios para lograr que esas nuevas funciones admitan inversa por ser inyectiva. ¿Y cuál va a ser la en cada caso? Bueno,
La inversa de la función coseno la vamos a definir como arccoseno, tal que I es arccoseno de X. ¿Y cuál va a ser la restricción para que la función coseno nueva esa sea inyectiva? Vamos a tomar solamente números comprendidos entre 0 y pi. De esta manera, la función arccoseno va a tener como dominio menos 1, 1, que sería el rango de la función coseno restringida, y cuyo rango pi, que es el dominio de la función coseno restringida. ¿Cuál es la gráfica? Esta que está acá, que sale trazando por simetría la gráfica de la coseno restringida. Esta es la función arccoseno. Dominio menos 1, 1 y rango 0 pi. De manera similar, vamos a definir la función arcotangente, donde I es arcotangente de X, si, solo si, X es tangente de Y. ¿Cuál va a ser la restricción que le vamos a imponer a los I? Están comprendidos entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. De esa manera vamos a tener una función inyectiva. Entonces la función arcotangente tendrá como dominio los reales, que es el rango de la tangente, y como dominio menos pi sobre 2, pi sobre 2. ¿Cuál es su gráfica? Esta que está acá. ¿Ven? Que sale por simetría de la gráfica de la tangente restringida. De la misma manera, vamos a definir la función arcocotangente, que es I igual a arcocotangente de X, si, solo si X cotangente de Y, cuyos valores de I van a estar comprendidos entre 0 y pi. De esa manera resulta inyectiva. Entonces, la función arcocotangente tendrá como dominio los reales y rango 0 pi. Bueno, la gráfica después la pueden ver ustedes está acá. Bueno, después la vemos. Y luego la función arcosecante, que también se define como I igual a arcosecante de X, si, solo si X es secante de Y. Para que sea inyectiva esa función, nueva función, vamos a poner I perteneciente a 0 pi unido pi sobre 2, corrijan acá, pi sobre 2 pi. Hay un error ahí. Acá está bien escrito. Pi sobre 2 pi. Entonces, ¿cuál es el rango de la función secante restringida? Menos infinito, menos 1, unido 1 infinito. Se aprovecha al máximo el rango. Y esa tiene inversa, entonces el dominio de la inversa va a ser el rango de la directa. ¿Cuál es el rango del arco secante? 0 pi unido 0 pi sobre 2 unido pi sobre 2 pi. Y también la arco cosecante, que se define como igual a arco cosecante de X, si solo si X es cosecante de Y, que tiene como condición para que sea inyectiva, tomar I variando entre menos pi sobre 2 sobre 2. De esa manera, aprovechamos al máximo el rango y por lo tanto el rango del arco cosecante con el rango de la cosecante restringida, que es menos infinito 1 unido 1 infinito. Y el rango va a ser menos pi ¿sí? Vean que el dominio son todos los reales y el rango es el 0 pi. Luego, el arco secante, ¿sí?
que tiene como dominio menos infinito menos 1 unido 1 infinito, y como rango unido pi sobre 2 pi. Y por último, el arco cosecante, que tiene como dominio menos infinito 1 unido 1 infinito, y como rango menos pi sobre 2 0 unido 0 pi sobre 2. ¿De acuerdo, chicos? Sí, profe. Es decir, antes teníamos y igual a seno de x, introducíamos un ángulo y nos devolvía el valor del seno. Ahora es el proceso al revés. Introducen el valor del seno y les va a devolver el valor del ángulo correspondiente. ¿Qué es lo que ustedes hacen en la calculadora cuando calculan el seno a la menos 1 de un valor? ¿Está claro, chicos? Sí, profe. Antes introducíamos un valor del ángulo y el valor correspondiente de la función trigonométrica. Ahora tenemos el valor, introducimos el valor de la función trigonométrica y nos va a devolver como resultado el ángulo. ¿Entendido, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bueno. Está queriendo. Ya la próxima semana vamos a calcular algunos valorcitos para que les quede claro, pero ya tienen los elementos como para poder trabajar el práctico. Hasta la próxima clase, chicos, si Dios quiere.